Arte barroco, contexto histórico en Europa. El término barroco fue asignado por los artistas neoclásicos franceses para calificar de modo peyorativo a sus formas artísticas, un tanto grotescas y extravagantes. Pero en el siglo XIX, estudiosos alemanes definieron al barroco como un estilo original. Cronológicamente, este periodo artístico se extiende a lo largo del siglo XVII y la primera mitad del siglo XVIII, denominado rococó, y fue impulsado por los papas, ya que este estilo nació en Italia, uno de los países más exaltados, junto con Alemania y España. El mecenazgo de los artistas dependió según los países. Francia se sirvió del arte para exaltar al soberano y con ello al Estado. En Holanda surgió una rica burguesía, generalizándose el arte de uso privado. En Inglaterra el arte obtuvo una protección oficial y en España la realeza fue el cliente por excelencia. Países que además encerrarán sus propias características. Representó un momento de la cultura occidental que coincidió desde el punto de vista político con la monarquía absoluta, que culminó en la casi divinización del rey francés Luis XIV. Aunque países como Holanda e Inglaterra se abrieron camino con nuevos regímenes políticos como el parlamentarismo, y desde el punto de vista religioso se caracterizó por la tensión reforma contra reforma. Barroco italiano. Arquitectura. Características generales. El barroco es el arte del movimiento, por lo que rompe con el equilibrio y la belleza renacentista, favoreciendo lo monumental como expresión del poder y reflejo propagandístico religioso. Las construcciones se centraron tanto en edificios religiosos como civiles. Plantas. Formas geométricas complicadas. Cubiertas, generalmente abovedadas y abundantes cúpulas. Los elementos sustentantes son los muros, columnas y pilastras. El orden colosal, fachadas con órdenes superpuestos tanto para decorar fachadas como para producir efectos de perspectiva. Roma se convirtió en el centro artístico. Carlos Maderno terminó la Basílica de San Pedro modificando el proyecto de Miguel Ángel, agregando un cuerpo longitudinal a los pies de la iglesia que permitió el carácter congregacional de la iglesia contrarreformística, y construyó la fachada con un único orden de columnas gigantes de influencia miguelangelesca, siguiendo un esquema excesivamente horizontal para no obstaculizar la visión de la cúpula. Maderno también construyó la iglesia de Santa Susana, cuya fachada, con gran riqueza decorativa, sigue el modelo del Jesús, dos cuerpos unidos por aletones, pero dando mayor esbeltez por su sentido ascensional. Las dos figuras cumbres fueron Bernini y Borromini. Comenzamos con Gian Lorenzo Bernini. Su actividad artística abarcó la arquitectura, la escultura y la pintura. Su arquitectura, ligada al prestigio histórico de la ciudad y del poder político de la Iglesia, derivó en un estilo grandioso, solemne y con un gran sentido escenográfico. Utilizó materiales nobles para acentuar ese significado político-religioso de los edificios y para realzar la belleza de sus formas. El baldaquino, pabellón que cubre el altar situado debajo del crucero de San Pedro del Vaticano. Consta de 4 columnas salomónicas que, por su condición helicoidal, rompe con el estatismo convirtiéndolo en un foco dinámico y dominante, enlazando armónicamente crucero y naves. Tiene decoraciones de pámpanos, hojas de vid y símbolos tradicionales de la Eucaristía. La columnata de la Plaza de San Pedro. El trazado de la columnata dibuja un eje longitudinal paralelo a la fachada de la basílica. Los dos lados menores de la elipse quedan rodeados por 4 hileras de columnas monumentales cuyo diseño responden a una doble intención. Por un lado simbólica, pues las hileras representan los brazos de la Iglesia que acogen y abrazan a la comunidad católica, y por otro lado funcional, ya que su línea curva impide los ángulos muertos, facilitando la visión en cualquier dirección. En esta foto tenemos diferentes vistas de la columnata que originan contrastes de luces y sombras. La escala regia del Vaticano, en donde Bernini consigue una sensación óptica de mayor profundidad espacial al disponer de una hilera de columnas convergentes y progresivamente más delgadas a cada lado de la escalera, de manera que la escalera, además de parecer más larga de lo que realmente es,
crea un espacio ilusorio y ficticio. San Andrés del Quirinal, de planta elíptica de 2 ejes con capillas radiales. En el eje menor situó la entrada al edificio y el altar mayor, cuya fachada barroca queda diseñada combinando superficies onduladas, la cual presenta un cuerpo central convexo entre 2 laterales cóncavos, como si de brazos se tratara para acoger al fiel e invitarle a entrar. La fachada tiene un corte clasicista con pilastras corintias de orden gigante que enmarcan la puerta de acceso. El Palacio Barberini, diseñado por Maderno, a su muerte se encargaron Bernini y Borromini. La planta dibuja una H. Se trata de un edificio de concepción muy abierta, de 3 pisos con superposición de los órdenes, columnas toscanas y jónicas y pilastras corintias, y combinación de arco y dintel. El piso inferior, abierto como una loggia, con una puerta destacada y un balcón avanzado con columnas exentas y un escudo superior, similar al que vimos en el Palacio Farnesio. Los vanos del piso alto muestran juegos ópticos, es decir, un efecto ilusionista que consiste en fingir que las ventanas forman un pasillo abovedado de medio cañón. Palacio Chigi o Descalchi creó la fachada típica del palacio barroco, con el cuerpo central saliente, un orden colosal de pilastras en los pisos nobles y la puerta principal coronada por una ventana con balaustrada. Francesco Borromini, de personalidad opuesta a la de Bernini, ya que fue un hombre de carácter atormentado e inseguro. Su concepción arquitectónica va ligada al carácter propagandístico de la fe católica y al movimiento. Utilizó materiales como el ladrillo o el estuco debido al menor poder económico de sus clientes, aunque su ductilidad le permitió una mayor libertad y fantasía en la realización de sus elementos constructivos y decorativos. Convento e iglesia de San Carlos de las Cuatro Fuentes. En la fachada predomina el ritmo ondulante, con un sentido casi escultórico de las formas, consiguiendo una intensa expresividad, característica de su obra. Presenta una fachada telón, ya que las 3 naves no coinciden con la planta oval del interior. La contracción espacial se aprecia en el claustro, donde achaflana los ángulos con planos convexos y vemos la planta oval de eje longitudinal. El entablamento formado por curva y contracurva se cubre con cuarto de esferas con casetones, entre ellas las 4 pechinas decoradas con paneles ovalados sobre la que se monta una cúpula oval con ventanas y óculo central. La iglesia de San Ivo a la Sapienza adaptó la construcción al edificio de la universidad. El patio, ejemplo del barroquismo, está porticado con 2 galerías y con un suelo de decoración estrellada que converge en una exedra cóncava que hace de fachada de la capilla, dando una sensación de mayor longitud. La iglesia de Santa Inés, en cuya fachada curvilínea aparece de nuevo la contracción espacial y el dinamismo y la tensión que caracterizó su arte. Colaboró en la escalera oval del Palacio Barberini y aplicó el concepto del espacio conforme a la arquitectura. Dio unas soluciones revolucionarias conjugando los elementos como la espiral, la elipse y la curva infinita. En Venecia la arquitectura se inspiró en la tradición local y la influencia de Sansovino y Palladio. El arquitecto más importante fue Baldassare Longhena, que construyó Santa María de la Salud, manteniendo rasgos bizantinos propios de la ciudad, plan central y cúpula abombada. El Palacio Pesaro sigue la estructura de la librería de Sansovino, pero extrema el ornato. Turín, el auge político del Piamonte, determinó un florecimiento artístico, sobre todo desde el punto de vista del urbanismo, dentro del concepto barroco de entender la ciudad con un todo organizado en función de unos centros históricos, políticos y religiosos. Filippo Juvara usó el colosalismo en edificios, pero sus fachadas vuelven a ser planas y un ritmo decorativo muy clásico. El Panteón Nacional o Iglesia Superga, realizada a imitación del Panteón de Roma, presenta un cuerpo central de planta circular y cubierta con una gran cúpula, y un pórtico alargado a la manera de los templos romanos. Construyó el Palacio Madama, donde dispuso una elegante escalera monumental cuyo rellano superior cruza sobre las rampas inferiores dando un efecto teatral.
Su fachada tiene precedentes en Bernini. Sobre un alto basamento almohadillado reposan gigantescas columnas que están imaginariamente sosteniendo una balaustrada. Determinó el modelo de palacio barroco dejando el proyecto del Palacio Real de Madrid, que ejecutará su discípulo Sacchetti. Y por último vemos a Guarino Guarini. La cúpula nervada de la iglesia de San Lorenzo en Turín es una imitación de las califales españolas. En el Palacio Cariñano ondula suavemente la fachada y abre un tabernáculo redondo sobre la portada a modo de balconcillo. En la cajita de la descripción podéis consultar mis libros de Explicarte para completar estos vídeos. Ahora veremos arquitectura barroca europea.